buenos días, saludando hasta todos ustedes en sus hogares, una vez más con información de salud y bienestar, pero sobre todo acompañados de buenos especialistas como el día de hoy, que nos acompaña el doctor Francisco Matos, quien es neurocirujano y también hace cirugía de cráneo y columna mínimamente invasiva. Así es, doctor, ¿verdad? Así es. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, feliz de que usted nos pueda acompañar, de que haya sacado con el permiso de sus pacientes que pueden estar esperando en consultorio, pero para compartir con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que los pacientes entienden, ellos nos dan un break. Es verdad, no sí. nos lo prestan un poquitito, doctor. Yo sé que usted ha estado en las noticias en estas últimas semanas por una cirugía muy especial que se hizo en el país, pero antes de entrar a ese tema, para que usted nos aborde, también queremos tocar con usted recientemente Rancelis Santos, que es la esposa de Romeo Santos, hizo público que ella había sufrido o que se había salvado, ¿verdad? Tanto un aneurisma cerebral que padeció. Sí. Desde que ella mencionó esto y siendo la esposa de Romeo y en un tema de salud, pues todo el mundo comenzó o a creerse experto en el tema o a opinar de. Sí. Queremos saber más sobre los aneurismas y qué tanto una gente ¿realmente puede vivir con? Sí, mira, el tema de ella, o lo que se comenta sobre los aneurismas, realmente es una patología muy grave. En palabras llanas o simples de entender, un aneurisma es una dilatación de un vaso, como yo le explico a la gente, fácil, como de la tubería que lleva la sangre al cerebro. Y esa dilatación o esa vejiga se rompe y produce un sangrado. Entonces, sí, de manera, con el caso de la esposa de Romeo, todo el mundo lo comentó aquí en República Dominicana, fue algo muy comentado. Ya se han visto envueltas algunas estrellas de la farándula con aneurismas cerebrales rotos, pero el tema es que lo más importante fue que ella obtuvo tratamiento a tiempo y rápido. Yo siempre les explico a los pacientes, cuando tú tienes un aneurisma roto, lo ideal es tú tener tratamiento lo antes posible. Mayor tiempo sin tratar el aneurisma, mayor probabilidad de resangrado y probabilidad de complicaciones fatales, tales hasta la muerte. Entonces, en el caso de ella, pues lo que aplaudo y lo que veo súper bien fue el tratamiento exitoso y súper a tiempo. Eso fue una decisión muy valiente de ella y oportuna, digamos. Yo entiendo que a veces uno quiere sacrificar a los artistas, como que se victimizan y hasta uno como que, espérate, si a mí me pasa que no lo voy a hablar porque las personas son tan duras, pero el que ella lo expusiera, aunque fueran meses después, yo entiendo que crea también una conciencia y de otras personas que pueden estar teniendo un síntoma parecido de buscar ayuda a tiempo. Totalmente. Porque ella hablaba de un dolor de cabeza extremadamente fuerte. Sí. ¿A todo el mundo le da ese síntoma, doctor, como signo de alarma? Él es muy característico cuando tú tienes una ruptura de un aneurisma, tener lo que nosotros le llamamos el dolor de cabeza más fuerte de tu vida. O thunderclap headache. Es un dolor de cabeza de repente, fuerte, con una intensidad que la persona nunca antes la ha sentido y normalmente lo describen como el peor dolor de cabeza de su vida. Eso es muy típico y a veces tiene irradiación hacia el cuello. Él le molesta bastante el cuello. En el caso de ella, ella lo refirió que le molestaba el cuello. Entonces ya es una señal de alarma de que no es un dolor de cabeza normal. Normalmente uno debe de preguntarle al paciente, si una paciente tiene migraña, por ejemplo, es una forma de dolor de cabeza, pero esto es otro tipo de dolor de cabeza que se comporta de otra forma totalmente diferente. Entonces, eso es una forma de alertarse. Hay otros síntomas que puede presentar el paciente, a veces puede tener un párpado caído, puede convulsionar o alteración del habla. Existen una serie de síntomas que, dependiendo dónde está ubicado el aneurisma, en qué parte de su cerebro y qué parte sangró o dónde lo sufre el sangrado, puede traer uno u otro síntoma. De repente, una persona puede pasar su vida completa con un aneurisma si no se rompe. Totalmente. Exactamente. Tú puedes tener un aneurisma, nunca saberlo y no enterarte jamás sobre él. Tú puedes tener un aneurisma, darle seguimiento y nunca tener que tratarlo. Y puedes tener un aneurisma que ha ido creciendo y tener que tratarlo. Hay algunos aneurismas que le damos observación, que lo observamos solamente a ver cómo se comporta. El tema de esto es cuando tú tienes la ruptura del aneurisma, ahí viene la gravedad del asunto.
No sé, voy a hacer preguntas así que ahora me surgen. Yo soy la paciente. ¿Cómo yo evito que se rompa? O sea, yo lo tengo. No es más fácil quizás intervenir como prevención que dejarlo ahí que pueda ocasionar algo peor. Se puede. Uno lo puede tratar lo que nosotros llamamos de manera electiva, pero normalmente hay criterios que se utilizan para observarlos. Tú debes valorar la arquitectura, o sea, cómo es la forma de la vejiguita del aneurisma, si es una arquitectura regular, si es un tamaño mayor de 5 milímetros o de 3 milímetros, tú valoras el tamaño. Y también tú debes valorar el paciente como un todo. Hay pacientes que tienen factores de riesgos. Entonces, hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no. Por ejemplo, el fumar es un factor de riesgo que tú lo puedes modificar. Uh-huh. El sedentarismo es un factor de riesgo que tú puedes modificar. Entonces, hay algunos que uno decide tratarlo de manera precoz, otros no. También hay pacientes que cuando entienden o descubren el diagnóstico, pues no psicológicamente dicen, yo no quiero esperar que me pase algo. Yo prefiero tratarme de forma segura. Hoy en día ya hay varias técnicas, bastante tecnología. Tenemos los tratamientos endovasculares, la cirugía mínimamente invasiva. Con personas capacitadas y con un buen entrenamiento, pues se pueden tratar de forma relativamente segura los aneurismas de forma electiva. De repente vemos que cada vez más jóvenes, o bueno, lo que llamamos, ¿verdad?, jóvenes, porque hay un sentimiento de que usted se sienta joven, pero quizás estos casos, igual lo hemos hablado cuando hablamos del tema de infartos, uh-huh, eran de adultos mayores o de personas que uno veía muy grande. Ahora no, vemos casos como el de Francelis en personas jóvenes. ¿A qué se debe esta incidencia? Sí, mira, también hay un caso muy chulo que fue muy tocado. Yo no sé si tú sabes quién es Emilia Clarke, de Game of Thrones. Claro que sí. Ella tuvo una Incluso ruptura. Tuvo secuelas. Exacto. Ella tuvo una ruptura durante los episodios o las temporadas de Game of Thrones. Y ella siguió grabando. Entonces, eso también fue muy comentado. Claro, digamos que en el mundo anglosajón, ¿verdad? Porque aquí en el mundo latino o en los dominicanos vamos a hablar sobre la esposa de Romeo. Porque es el caso más reciente. Por eso, hablamos de Emilia también cuando fue en el momento. Exactamente, de Emilia Clarke. Entonces, básicamente, el tema está para prevenirlo como tal. Hay algunas personas que tienen condiciones genéticas, o sea, hay estudios que lo muestran. Hay personas que tienen factores de riesgo. Un factor de riesgo, por ejemplo, entre el sexo masculino y femenino es más predominante en las mujeres. También, ¿verdad? Sí. Porque para colmo. Exacto. Las personas que son sedentarias tienen mayor riesgo. Las personas que viven en Finlandia, hay un estudio que demuestra que hay muchos finlandeses con lesiones aneurismáticas, y los de Asia, los del sur, los de Asia, esa parte, ellos tienen una mayor incidencia de presentar aneurismas cerebrales. Entonces, hay enfermedades del colágeno que producen. Esos son factores que básicamente tú no lo puedes cambiar. Ahora, la actividad física, evitar fumar, el uso de algunas drogas, el alcoholismo, ese tipo de cosas, sí tú la puedes cambiar para no tener esto. Y un dato muy importante son el tema de la historia familiar. Si tú tienes un familiar de primer grado que tuvo una ruptura de aneurisma, entonces lo ideal es que tú te mantengas cerca o en algún monitoreo, porque 1 o 2 familiares de primer grado con aneurisma, la persona debe monitorizarse. Doctor, en este caso que usted habla de que las mujeres, de que sí, que el aumento, pero ¿qué sucede a la hora ya de que te hemos tratado el aneurisma? Si te someten a cirugía, ¿puede quizás volver a padecerlo esa persona o automáticamente se elimina en cirugía eso? Ya, yo puedo vivir tranquila. Sí, normalmente, digamos que tú tienes un solo aneurisma o 2. Si tú tratas los aneurismas en el procedimiento quirúrgico, si hay posibilidad, dependiendo de dónde están ubicados en el cerebro, de tratar los 2, entonces inmediatamente se verifica esa persona, en teoría, del punto de vista del aneurisma, está curado. Una vez tú ocluyes el aneurisma, ocluirlo es como ocluir la vejiga, para poner un nombre. Para que no crezca. Exacto, para que no crezca y para que no se rompa. Okay. Entonces, ya ocluida una vez, entonces él está tratado. Los pacientes, por ejemplo, que hemos operado, que tienen una ruptura del aneurisma, una vez lo ocluyes ya sea con un clip o con un tratamiento endovascular, con un coil, el aneurisma está ocluido. Si él está debidamente ocluido, el paciente está curado. Lo que se le hace es que tú das un seguimiento o un follow-up con imágenes
pero una vez ocluido, en teoría está curado. Me gusta eso porque usted lo explica así bien llano, o sea, y saber que está curado y que hay nuevos tratamientos, pues también es esperanzador. Totalmente. Doctor, tengo 2 preguntas aquí, a ver cuál hago primero. Y bueno, sí, lo podemos relacionar porque tanto Emilia como el tema de Francelis hablaron del tema estrés en algún momento. Después de la pausa, yo quiero que usted entonces nos responda para que nuestra televidente pues pueda ver si el estrés, como es causa de todo actualmente, puede ser un generador de aneurisma. De acuerdo. Esto después de la pausa. Gracias por mantener la sintonía. Hoy conversamos y saludamos hacia el doctor Francisco Matos. Doctor, antes de irnos a la pausa, bueno, el público que ya le está siguiendo y también lo pueden ir a seguir a las redes sociales y a nosotros como Saludando RD con doble D. Doctor, el estrés. El estrés como causante de todos los males. Sí. ¿Realmente también provocaría, sería una causa para un aneurisma o que se explote? Para la causa, no creo, lo dudo mucho. Para la ruptura, tal vez el mantener altos niveles o presiones arteriales altas sí puede. No hay un estudio así como que tú puedas demostrar que no, una persona estresada tiene una mayor probabilidad de romperse el aneurisma. Eso no. De hecho, hoy en día se habla mucho del estrés y el tema de salud mental y todo, pero la respuesta del estrés varía mucho. Lo que algo puede ser estresante para ti, tal vez para mí no lo sea. Digamos, yo soy neurocirujano, yo manejo situaciones complejas, pacientes muy graves, entonces tal vez yo estoy medio acostumbrado a una situación de estrés mayor a la tuya. Entonces, el estrés per se no creo que sea una causa así para una ruptura del aneurisma. Lo que sí podría ser es la falta de actividad física, el sedentarismo, mantener una presión arterial alta, fumar. Si tú eres una persona ansiosa y el estrés te causa fumar, entonces ese tipo de cosas podría ir ahí, pero no solamente el estrés per se, no, por lo menos nunca he visto en la literatura que el estrés sea una causa así de una ruptura de aneurisma. Ahí está, respondido. Y otra pregunta que aprovecho para quien hace esta pregunta, mandarle un fuerte abrazo. Doctor, si las mujeres con aneurisma podrían, es el riesgo ante un embarazo. Wow. Sí, en teoría tú puedes estar embarazada. Lo importante aquí sería saber la arquitectura del aneurisma, dónde está localizado, si esa paciente tiene otros factores de riesgo. Saber que estar embarazada con un aneurisma no tratado es un riesgo. Eso es un riesgo que debe saberlo, porque las pacientes embarazadas pues sufren varios cambios hormonales, a veces tienen complicaciones con presión arterial. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, el tema de la presión arterial puede ser una complicación para una ruptura de aneurisma. Entonces, es un tema un poco delicado el tener un aneurisma y estar embarazada. Particularmente, tal vez si es un aneurisma de factor de riesgo con una arquitectura irregular, un tamaño X, y no está embarazada, tal vez lo mejor sería tratar el aneurisma y después el embarazo para eliminar riesgos en un embarazo de una persona joven. Y llevarlos de una manera tranquila y hacer... Yo siento como que ese también primer hijo que he deseado, eso también debería ser como que llevarlo más en paz. Como ya me traté esto, hacémoslo. Totalmente. Aquí uno opinando, lo dijo el doctor, no yo. Bueno, el tema es que hoy en día yo siempre les digo a las personas, nacimos en una época adecuada o estamos en una época adecuada con los avances de la medicina o de la salud para tratar cosas. Hoy en día vamos a vivir más porque la tecnología nos permite tratar cosas complejas de forma segura. Incluso yo he tenido, como yo me enfoco en una pequeña tarea de demostrar o probar que podemos hacer cosas complejas con resultados seguros. Porque antes eso era un mito o teníamos mucho miedo. Pero hay que aprender que la tecnología va avanzando y las cosas van cambiando. Entonces nosotros podemos hacer cosas complejas con resultados relativamente seguros, lo que te permite mayor sobrevida y mejor calidad de vida. En este tipo de lo cosas. Ha demostrado usted hace unos días cuando realizó la primera cirugía de tumor cerebral con un paciente despierto. Correcto. Hablemos de eso, doctor, que de repente uno pensaba que eso lo iba a leer como en esas revistas científicas y no pasando aquí. Sí, eso es muy importante. Yo siempre, mis amigos o personas así jóvenes me enviaban videos de personas tocando violín, operándolo y ese tipo de cosas. Yo les decía, sí, ya eso se hace mucho tiempo.
la cirugía despierta no es algo nuevo, no es algo ni siquiera que no se había hecho antes en el país, ya se había hecho, creo que aquí en el Cibao también, nosotros lo hicimos por primera vez en el Homs. Yo lo había hecho en mi entrenamiento en Sao Paulo, en Brasil. Es lo que te digo, la tecnología ha ido cambiando, nosotros hemos ido estudiando y hemos ido mejorando, implementando tecnología, conocimiento y entrenamiento para tener resultados seguros en patología compleja. Esta paciente que tuve la oportunidad de tratar, o el honor más bien, porque ella es una excelente paciente, ella operó muy bien y tuve el honor de trabajar con un equipo fantástico, que es muy importante recalcar, esa cirugía o ese logro no es solo mío, es todo un equipo de neurología, anestesia, neuroanestesia, neurofisiología y sobre todo la paciente que es muy colaboradora. Esta cirugía tiene que ser con una persona que colabore, porque ella tenía una lesión tumoral cerca de un área que sirve para hablar y comprender. Tú y yo estamos teniendo una conversación o esta entrevista, pero yo comprendo lo que tú me preguntas y tengo la capacidad de articularte una respuesta elaborada. Ella tenía un tumor en esa área. Entonces, yo no tengo manera de cómo operar o resecar una parte del cerebro sin saber si esa parte estaba funcionando adecuadamente, si ella está durmiendo. Sin embargo, si estamos conversando e interactuando, le hacemos preguntas, le mostramos objetos, ella, yo sé que estoy resecando tumor, pero que ella me está comprendiendo y sobre todo que articula lo que yo le pido. ¿Me explico? Así que ahí se va confirmando también como qué tan exitosa va siendo la cirugía, correcto, ¿no? Correcto. En tiempo real. Porque yo voy resecando la lesión y voy viendo que mi paciente se mantiene en un buen estado neurológico. Comprendiendo que el riesgo de su cirugía era sobre todo la alteración del habla, la comprensión y en cierta forma la fuerza motora. Entonces fuimos evaluando su fuerza motora para evitar que ella tuviera un déficit neurológico. ¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas que hoy en día, antes uno pensaba que era ficción, pero ya están aquí y la podemos usar y están disponibles para toda la población dominicana. Entonces, eso es para mí como lo que yo me propuse cuando yo volví al país, era brindar esos conocimientos actualizados para que las personas puedan tener resultados seguros. Esa era la idea y creo que se está logrando poquito a poco. ¡Qué compromiso! Cuéntenos un poco de cómo está la paciente, con la evolución. Ella ha evolucionado muy bien. Los primeros días, como es esperado, mientras íbamos conversando con ella, en un momento uno tiene que detener porque cuando tú vas manipulando un área, pues se inflama un poquito. Ella comenzó a presentar un poquito de alteración del habla, se detiene la cirugía y terminamos con una resección adecuada. Ella al tercer y cuarto día pudo ir a casa ya con una comprensión y una articulación adecuada, y ella está en su posoperatorio en buena recuperación, gracias a Dios, y a la colaboración de los pacientes y familiares. Hablamos del riesgo del tumor cerebral como tal, para poder entonces entender la magnitud e importancia de esta cirugía que usted realizó. Sí. Mira, yo voy a tratar de ser lo más llano posible para que todos... Y mire la cámara y para que lo vean. Que todos puedan entender. Y lo entiendan. Nosotros tenemos dos tipos de lesiones en el cerebro. Una es una lesión que puede empujar la masa cerebral y otra es la que puede infiltrar. No es lo mismo cuando yo estoy así que cuando yo infiltro el tejido cerebral. Entonces, cuando tú infiltras el tejido cerebral, tú tienes una mayor probabilidad de dañar tractos y fibras nerviosas que son vitales para nosotros. En el caso de ella era una lesión infiltrativa. Todavía no tenemos la biopsia porque es muy reciente la cirugía, pero sí sabemos que es una lesión infiltrativa y de un grado bajo. Entonces, se confunde con el tejido cerebral normal, por lo que uno emplea varias tecnologías, sonografía intraoperatoria, técnicas de neuronavegación y mapeamiento cortical, para poder ir visualizando el área que vamos a resecar sin dañar las fibras que son muy parecidas a la lesión tumoral. Entonces ahí está el desafío. Operar la lesión, retirar lo más posible sin dañar la paciente porque son tejidos circundantes muy parecidos. Entonces, básicamente es una guía anatómica, una integración de anatomía con neurofisiología y técnicas de imágenes que utilizamos hoy en día, que también debo agradecer al Homs que tenemos esas técnicas de tractografía, donde podemos, antes de operar, podemos ver las fibras de los tractos
del cerebro, hacia dónde se dirigen y cuál es la relación con el tumor, si están por delante, si están por detrás, por encima, por debajo, y nos permiten orientar hacia dónde vamos a atacar. Y poder, o sea, que sea más seguro el tipo de cirugía y esos resultados que usted hablaba en un inicio. Correcto. La tendencia es hacer una cirugía mucho más segura, efectiva. Incluso yo le agrego algo más, estético. Mi paciente es una mujer, entonces uno tiene que tratar de cuidar la estética también. Hoy en día hasta eso influye. Yo no puedo ir a operarte y quitarte todo tu pelo. Eso hasta psicológicamente te afecta. Eso iba a decir. Después sale con otro trauma de... Correcto. Entonces, yo siempre digo, el nivel de exigencia es mucho más alto. Nosotros, o por lo menos yo me exijo mucho más, y creo que todos debemos hacerlo, para llegar siempre lo más cerca a la perfección. Y eso brinda muchos resultados satisfactorios. ¿Cómo se llega al diagnóstico de un tumor? ¿Ella llegó con el síntoma básico del dolor de cabeza o cómo? Correcto. En el caso de ella llegó con dolor de cabeza. Ella comenzó a iniciar un dolor de cabeza. Ella ya seguía con un neurólogo, con neurología. Entonces ella tenía dolor de cabeza, presentaba dolor de cabeza. Empeoró, fue por emergencias. Y ahí le hicimos el estudio de imagen donde se visualizó la lesión. Entonces ahí ya comienza toda una historia, porque ahí... Doctor, pero para conocer esa historia, vamos a ir a la pausa primero. Perfecto. Ustedes no se muevan de ahí, que en breve continuamos. Tranquilos, que no todo dolor de cabeza quiere decir que sea un tumor. El doctor nos va a explicar en este momento. Sí. Porque aquí ya estábamos haciendo consultas de todo tipo, en paranoia, doctor. Sí. No todos los dolores de cabeza son tumores o aneurismas cerebrales, como ya habíamos hablado. De hecho, la mayoría son dolores de cabeza, lo que nosotros llamamos cefalea primaria. Es un dolor de cabeza que no tiene un cambio anatómico, dígase, no tiene un aneurisma, no tiene un tumor, no tiene una malformación. Es un dolor de cabeza, en palabras llanas, para que puedan entender que nace del mismo cerebro, de la misma cabeza, ya sea una alteración por una migraña o una enfermedad vascular o algún otro síntoma que produzca, alguna otra enfermedad que produzca dolor de cabeza, pero no tiene que ser un tumor cerebral ni un aneurisma. ¿De acuerdo? La mayoría no lo son. Hay signos y síntomas que nosotros, los neurocientistas, los neurólogos, los neurocirujanos, podemos pescar, como yo digo, en la entrevista, en la consulta, conversando con el paciente o con la historia mientras lo vamos conociendo. Son muy clínicos. Exacto. Entonces tú puedes intuir más o menos a cuál persona tú le vas con un estudio de imagen descubrir o no si tiene una lesión o un dolor de cabeza. Entonces, el tumor que usted está hablando, la paciente llegó con un dolor de cabeza. Sí, exacto. Entonces, y ahí las imágenes dieron que había algo que correcto. no estaba bien. Pero cuando tú hablas a fondo, ella ya también tenía algunos episodios de pérdida como de memoria, alteraciones como para nombrar algunas cosas. Entonces ya venía una historia lenta que se estaba cultivando en ella. Entonces, es muy importante saber, los tumores en el cerebro, sus signos y síntomas van a depender de dónde está localizado. El cerebro es una computadora perfecta, maravillosa, donde tú tienes áreas específicas para funciones específicas. Entonces, dependiendo dónde yo esté localizado como tumor, pues yo voy a tener en un lugar un signo y en otro lugar otra cosa. Entonces, todo depende de dónde estoy. Y de ese lugar, entonces tú tienes un abordaje diferente para cada uno. En este caso, esta cirugía que usted realizó con su equipo y todo el equipo médico del HOMS, ¿puede aplicarse en cualquier edad? O sea, hay niños con tumores, ¿verdad? Correcto. Es difícil, se pudiera intentar, pero es difícil porque el paciente tiene que colaborar. Ya. Para estar despierto, él debe colaborar. De hecho, en este tipo de cirugías, cuando tú operas, todo el equipo de anestesia, si la paciente en algún momento se siente muy ansiosa o crea un estado de ansiedad, debemos estar preparados para poder dormirla o sedarla nuevamente. Entonces, por eso yo también aplaudo y le digo a mi paciente que para mí fue todo un honor poder tratarla, porque ella colaboró perfectamente. Entonces, eso nos dio una paz a todo el equipo. Y mientras tú vas operando, la persona debe de colaborar. Tú vas entendiendo que están manipulando tu cerebro, que no duele, a ella no le duele,
¿De acuerdo? Eso es importante destacarlo. Ella no siente dolor. Ella simplemente siente que yo estoy trabajando y voy interactuando con el paciente. Ay, no. Pero dolor no siente. Lo que pasa es que se construye, digamos, una relación con el paciente y se va haciendo evaluaciones psicológicas previas para que ver si esa persona es candidata o no a dicho procedimiento. Yo tenía hace rato que tengo la pregunta del tema, si está despierta no se anestesia completa, ¿no? Quiere decir... Correcto. O sea, hay formas, hay protocolos. Tú puedes hacer paciente dormido, despierto, dormido, o paciente totalmente despierto, fully awake. Pero sí tiene algún tipo de para poder manejar el tema del factor dolor. Factor dolor, por ejemplo, hacemos bloqueos del scalp, o sea, del pericráneo completo, para que no le duela. Se usan medicaciones que la tienen a veces un poquito sedada por momentos y después no es una sedación dormida totalmente, sino lo que llamamos sedación consciente, tal vez. Y en momentos disminuimos este tipo de sedación para que la paciente despierte un poco más y tú poder manipular e interactuar con ella más. ¿Cómo mejora la calidad de vida del paciente una vez intervenido y crear esa conciencia? Porque muchas veces, doctor, y uno escucha mucho al dominicano, a la familia, no, desde que se abre la cabeza, así el lenguaje, ¿verdad?, popular, eso no hay regreso. Entonces quizá todavía tenemos mucho temor cuando nos hablan de cualquier tipo de cirugía en el cerebro. Sí, eso es lo que yo te digo. Eso para mí forma parte del tema de la filosofía que yo le digo. Tú tienes que aprender, o tú tienes que... o nosotros todos, lo que hacemos esta profesión, debemos de poder trabajar el cerebro con el menor daño posible. Uno de mis mentores, él siempre me decía, tú tienes que crear la habilidad de entrar al cerebro y salir de él sin que el cerebro lo sepa. Entonces, en algunos aneurismas, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de operar, de personas que ocupan cargos importantes en la empresa o tienen una función que demanda mucha actividad cognitiva, muchas tareas, matemáticas, lo que sea, he tenido la oportunidad de poder, como me instruyó mi mentor, de poder entrar y salir del cerebro sin que el paciente lo sepa. O sea, he podido operar con técnicas mínimamente invasivas, operamos el aneurisma, cerramos, y la paciente le va súper bien y hace su vida relativamente normal, no tiene alteraciones, digamos, cognitivas tan importantes. Cuando tú puedes crear esa habilidad. Gracias a Dios, vuelvo y repito, hoy en día, en esta época, tenemos tecnología, microscopio, tenemos mucha tecnología que nos ayuda a brindar un resultado mucho más seguro. Es decir, que podemos estar más tranquilos con el factor de lo que llamamos riesgos de cirugía. Hoy en día ha disminuido bastante. Mucho. Entonces, de hecho, la mortalidad antes para un aneurisma era más de un 50% en intervenciones, era muy alta. Con equipo entrenado, con tecnología a mano, ha disminuido a más de la mitad, lo cual es muy importante. Y los especialistas, ustedes están llegando cada vez más preparados. ¿Puede hablarnos un poquito de su preparación? Porque muchas personas nos ha pasado que esos médicos jóvenes que ustedes llevan, pero esos médicos jóvenes están llegando con bastante capacidad, bastante signo de, o sea, y en la comprensión de la conciencia de la excelencia en lo que hacen, del servicio médico, el servicio de salud, y conociéndolo a usted, que también viene de una familia, ¿verdad?, dedicada a la salud, pues el compromiso es más grande. Sí. Mira, yo siempre le digo, y he abogado por esto, todo va cambiando y hay que seguir con los cambios. Cuando yo regresé, yo soy formado en el Hospital Las Clínicas, yo soy formado en Santo Domingo en UNIBE, después yo fui a Brasil, al Hospital Las Clínicas en Sao Paulo, estuve un tiempo también en Alemania, en Tübingen. Entonces, cuando tú vas aprendiendo cosas distintas, modernas, vanguardistas, esa es tu realidad. Eso es lo que tú entiendes que es. Por ejemplo, cuando nosotros aprendimos a montar bicicleta, montábamos bicicleta con una ruedita. ¿Te recuerdas? Te ponían una ruedita de un lado y después tú doblabas y te quitaban una ruedita. Y así aprendimos a montar bicicleta. Mi hijo hoy en día aprendió a montar bicicleta sin ruedita. Ya se inventaron una bicicleta que se llama Balance Bike, que el niño monta bicicleta sin nunca una ruedita. Entonces, es lo mismo. Vamos cambiando. Entonces, muchos de los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de formarnos en grandes hospitales, el Hospital Las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, es la mejor universidad de América Latina, estamos rankeada número 1 y es el hospital más grande de América Latina.
Entonces, eso me dio la oportunidad, y me siento muy honrado por eso, de crecer con esa visión, de formarme con esa visión de lo que para mí es normal, es algo complejo tal vez para otra persona que no haya tenido esa oportunidad. Lo cual, básicamente, tú tienes que caerle atrás a los avances para poder brindar esa seguridad. En este minuto final, ¿dónde podemos consultar con usted? ¿Dónde podemos encontrarlo a nivel digital? Bueno, a nivel digital yo tengo una plataforma de Instagram y está en Facebook, que se llama Dr. Francisco Matos. Y profesional, yo tengo consultorios en el Homs, en el consultorio 805, y también trabajo en Puerto Plata. En cualquiera de los dos, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Matos, por acompañarnos en el día de hoy y sobre todo hacernos entender de una manera como tan llana temas que de repente uno entiende, oh Dios mío, claro, es demasiada ciencia. Sí. La idea es ponerlo más simple. Mientras más simple, pues más fácil podemos llevar el mensaje. Y sabemos que no va a ser la primera en el Home, sino que de mano de usted y de todos los especialistas pues que allá están, pues también van a hacer otra santa cirugía en beneficio de los pacientes. Dios mediante, así será. A ustedes gracias, como siempre, por el favor de su sintonía y será hasta el próximo Saludando.